¿Estamos? Bueno, pues muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Les agradecemos, mi colega senador Roberto Gil y yo, que hayan acudido a esta convocatoria para hacer un par de comentarios, para compartir un par de temas y desde luego estar abiertos posteriormente a las preguntas que tengan a bien formular. Miren, queremos decirles que los diputados y senadores de Acción Nacional, que formamos parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, hoy vamos a levantar la voz fuerte para exigir la comparecencia del secretario de Educación Pública, Emilio Schweifet, y del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para que nos vengan a explicar el desastre que hicieron con el anuncio de la suspensión de la evaluación magisterial, de la evaluación docente, parte de la reforma educativa, parte esencial de la reforma educativa, y esta reactivación después de las elecciones que anuncia el propio Emilio Schweifet, después de 10 días de ominoso silencio, como si nada pasara, y también como si nada pasara, anuncian que esto se reactiva, y ayer el mismo presidente de la República habla de que nadie se confunda, que no se confundan, que todo está en orden, que la evaluación va. Pues claro que estamos confundidos y con toda razón, y no solamente nosotros, los mexicanos y en el mundo estamos confundidos para saber qué demonios hicieron con este aviso de suspensión y luego la repentina reactivación. No sabemos las causas, aunque las suponemos, pero sí queremos que por lo menos vengan a dar la cara los funcionarios públicos que fueron los responsables o irresponsables de todo esto que generó una enorme confusión. Y tan la generó que hoy mismo vienen los salvajes de la CENTE, de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, a desquiciar nuevamente la Ciudad de México, porque no están de acuerdo con la reforma educativa. No solamente la evaluación magisterial, no están de acuerdo con toda la reforma educativa, con todo lo que ello implica, a pesar de que apunta directamente hacia la calidad de la educación de nuestros niños y jóvenes. Así que reitero, hoy vamos a exigir la comparecencia del secretario de Educación Pública, Emilio Schweifet, y del subsecretario Luis Miranda de la Secretaría de Gobernación, porque ayer, para variar, esta coalición del PRI, Verde y PANAL se opusieron a votar favorablemente sobre esta convocatoria a comparecer. No se pudo entonces desaturar el asunto en la segunda comisión, quedaron empatados 7-7, pues ahora vamos a discutir el tema en el pleno de la comisión permanente. Y mi compañero Roberto Gil hará unos comentarios sobre el tema electoral. Muy buenos días. Un grupo de senadores y senadoras de Acción Nacional se ha trasladado a San Luis Potosí y a Colima a efecto de respaldar a nuestros candidatos y también hacer un llamado a los órganos electorales y al PRI a que se generen condiciones de certeza en esas dos elecciones en las que estimamos existe un diferencial muy pequeño, un diferencial ciertamente en virtud de que no se ha concluido la revisión total del 100% de las actas y que en consecuencia estimamos que existen votos a favor de Acción Nacional que no se han computado debidamente y que representan los triunfos en Colima y en San Luis Potosí. Hemos hecho este llamado a que el PRI permita la apertura de los paquetes y que se proceda al recuento de los votos como lo establece la ley electoral a partir del año de 2007. En esa reforma se estableció que cuando una elección queda en un umbral menor al 1%, se debe proceder de inmediato al recuento de todos los paquetes electorales para generar suficiente certeza sobre el resultado. Ese es nuestro llamado y esa es la razón por la cual un grupo de senadores y de senadoras de Acción Nacional están justamente en San Luis Potosí y en Colima, respaldando a nuestros candidatos, demandando certeza plena en el proceso electoral y sobre todo que se aplique correctamente la ley. Y también un grupo de senadores de Acción Nacional ha ido al Estado de México a hacerle un llamado al PRI. Y ese llamado significa que acepten los resultados en Naucalpan y en Huixquilucan. Están intentando revertir la voluntad ciudadana en esos municipios, están tratando de revertir un resultado que no les favorece, donde hubo una clara y contundente victoria de Acción Nacional y ahora intentan, a través de trampas a la ley, a través de recursos falsos, generar un resultado diferente. No vamos a permitir
que se meta el gobierno del Estado y mucho menos vamos a permitir que el PRI se salga con las suyas en estos municipios que son triunfos de Acción Nacional y son triunfos que vamos a defender con todos los recursos políticos y jurídicos con que tengamos a nuestro alcance. Estamos, por supuesto, a sus órdenes para cualquier pregunta. Tenemos una pregunta de Horacio Jiménez del Universal. ¿Cómo están, senadores? Buenos días. Preguntarles, ayer escuchábamos las declaraciones de Margarita Zavala y del propio Ernesto Cordero. ¿Ustedes nos podrían hacer un balance de las elecciones, de cómo le fue a Acción Nacional en las gubernaturas, en alcaldías y en las diputaciones, tanto federales como locales? Por supuesto que Acción Nacional debe entrar a una profunda reflexión sobre los resultados electorales y una reflexión con autocrítica, no solamente sobre el resultado nacional, el resultado en la integración de la Cámara de los Diputados, sino también en cada uno de los espacios locales en los que competimos. Por supuesto que necesitamos esa reflexión y ese debate interno, pero estamos convencidos de que no es el momento. Ahorita Acción Nacional debe concentrarse con total sentido de unidad en la defensa de aquellos compañeros que no han concluido su proceso electoral. No podemos ahorita entrar en un proceso de diferenciación entre nosotros, en un debate interno, en una polarización interna, cuando hay compañeros que ganaron su elección y se las pretenden arrebatar en la mesa. Hoy es momento de unidad, no es momento de abrir debates internos. Se emitirá una convocatoria para un proceso interno. Habrá aspirantes a presidir Acción Nacional. Ese es el momento en el que cada aspirante, cada candidato, en el marco de un proceso interno, en el marco de una competencia interna, ofrezca sus puntos de vista sobre lo que sucedió en Acción Nacional y las causas de este resultado. Pero en el momento en el que el Partido Acción Nacional entre en esa etapa, ahorita estamos en un momento diferente. Ahorita no es prudente, no es conveniente, no es estratégico generar divisiones artificiales entre nosotros, porque lo que tenemos que hacer es presentarnos con una sola cara, en unidad de intención y de propósitos, para sacar adelante los triunfos de nuestros compañeros en Colima, en San Luis Potosí, en el Estado de México, en Ciudad Juárez, en Veracruz, donde el PRI intenta arrebatarnos triunfos contundentes que nos dio la ciudadanía. Es momento de unidad. Ya los debates internos vendrán y las reflexiones serán a propósito de la renovación de nuestras dirigencias. Complementando la respuesta muy puntual de mi compañero Roberto Gil, miren que si ha habido alguien crítico a Gustavo Madero soy yo, pero no es el momento de hacer este tipo de evaluaciones, ni de llegar a conclusiones fáciles, ni de dividirnos más. El proceso o los procesos electorales continúan hasta que no se entreguen las constancias de mayoría, hasta que no se agoten las últimas instancias, hasta que no se cuente el último de los votos, como por ejemplo en Colima y en San Luis Potosí. No podemos empezarnos a distraer, no solamente con esta noche de los cuchillos largos, sino también para dividirnos, fracturarnos, cuando hay, como dice bien mi compañero Gil, cuando hay tantos compañeros que están peleando palmo a palmo, voto a voto, como debe ser. Y aquí una reflexión nuevamente para aquellos que llaman al voto nulo. Precisamente si muchos de los que fueron por ese voto nulo hubieran votado por Acción Nacional, por nuestros candidatos, para así hacer la diferencia, no estaríamos pasando por estas. No estaría el Partido del Trabajo rescatando, ¿sí?, su patente, su registro, ¿verdad? Y también hay una llamada de atención que hacer. No nos parece de ninguna manera prudente que sin haber siquiera terminado el cómputo del PREP, ya no se diga el municipal o los distritales, el presidente de la República llame por teléfono para felicitar a los candidatos del PRI, supuestamente ganadores, en Colima y en San Luis Potosí. Eso no es adecuado, eso nada más genera una presión política para quienes están haciendo ese recuento. Eso no se vale, eso no es sano, eso no es democrático, ¿sí? Eso no había sucedido jamás con ningún presidente de la República del partido que fuera, respecto del candidato que fuera. Sí nos parece francamente imprudente que se haya hecho esta llamada telefónica para felicitar a supuestos ganadores cuando la autoridad electoral no los ha declarado como tal y cuando ni siquiera se han terminado de contar los votos. Así que sí nos parece que en este momento, más que andar haciendo las evaluaciones sobre las causas y efectos de lo que ocurre en Acción Nacional después
de la jornada electoral del domingo 7, tenemos que concluir los procesos electorales. Y como bien lo dijo mi compañero Gil, es momento de cuidar los votos, de cuidar los triunfos, de evitar que nos los arrebaten a la mala los del PRI, ¿sí? Y ya vendrán los procesos internos, ya cada quien podrá levantar la mano y ya sabremos qué hacer en consecuencia. Finalmente les pregunta Gerardo Cedillo. Yo quisiera preguntarles sobre este asunto del conteo de votos, si efectivamente, o sea, ven suficientes elementos, por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, que se entiende la elección menos cerrada que la de Colima, pero si ustedes ven efectivamente que hay posibilidad de que ahí se revierta el resultado, en San Luis específicamente. En el caso de Colima, pues si el Partido de Acción Nacional en su momento, pues también va a respetar, así sea por un voto, la diferencia, ¿no? O sea, porque ahí se ve como que también una pataleta, ¿no? ¿Qué estamos viendo? En San Luis Potosí hemos detectado casillas y actas en las que se duplica la votación por el candidato de la alianza, de la coalición encabezada por el PRI. Es un error frecuente que se da cuando existen coaliciones múltiples. En San Luis Potosí, varios partidos postularon a un mismo candidato y en consecuencia hay la posibilidad de que los ciudadanos, al integrar el acta, dupliquen la votación. Nos hemos dado cuenta de que existe ese fenómeno en un número importante de casillas y en consecuencia en una proporción importante de votos. Lo que estamos pidiendo es que se clarifiquen esas inconsistencias en las actas a través de la apertura de los paquetes para que podamos diferenciar dónde el ciudadano votó por ese candidato y dónde votó por otro partido político. Es absolutamente legal lo que estamos pidiendo. Y en el caso de Colima, hay una proporción importante de actas que no se han registrado en el PREP, y en virtud de que la diferencia entre el primero y el segundo lugar está en prácticamente .40, es altamente probable, y así lo vemos de nuestros números, es altamente probable que la diferencia esté en esas actas que no se han computado. En el caso de Colima, además, tenemos claramente establecido en la ley que cuando el diferencial es menor al 1%, se tienen que abrir todos los paquetes. Esta no es una ocurrencia o una posición política. A partir de 2007, después de lo acontecido en 2006, se incorporó esa regla precisamente para dar certeza a los procesos electorales. Estamos pidiendo que se aplique la ley. ¿Qué nos ha dicho el PRI? Vayamos con un notario público a certificar las actas. Eso no dice la ley. La ley no establece que un notario público sustituye a la autoridad electoral. Lo que dice la ley es que vamos a los cómputos distritales, a los cómputos municipales, al cómputo estatal, y ahí cuando la diferencia es menor al 1%, se revisan las actas, pero también los votos. Es lo que estamos pidiendo. Y evidentemente después… Voto por voto, perdón, ahora sí que… Es que lo dice la ley. No es una posición política. En 2006, porque parece que eso está en el ambiente, en 2006 no era así. La ley no establecía que cuando el diferencial es menor al 1% se procede al recuento total de votos. No lo establecía, fue una posición política de un candidato. Por cierto, se abrió más del 10% de los paquetes electorales en esa elección y la tendencia no varió y la diferencia no se movió un céntimo. Pero a partir de ese episodio se reformó la ley en 2007 e incorporamos la regla del recuento total cuando el diferencial es menor al 1%. No estamos haciendo una posición política como en 2006, es una posición estrictamente jurídica que tiene base legal. Es lo que está pidiendo Acción Nacional y la respuesta del PRI, insisto, ha sido vayamos con un notario a que arbitren nuestras actas. Eso no se puede en su sistema jurídico. A lo mejor el PRI está acostumbrado a resolver las elecciones en la mesa, en lo oscurito. Nosotros, nuestra posición siempre ha sido que el órgano electoral tiene la última palabra, por eso creamos el IFE y por eso creamos el TRIFE, para que los árbitros electorales decidan en última instancia a quién le dio su confianza los ciudadanos. O sea, se van a esperar hasta el domingo, que es cuando se hace el recuento en los consejos distritales. Los cómputos inician el día de hoy, de hecho ya se instalaron a las 8 de la mañana, concluyen con el último paquete, con el último voto. Si el domingo concluye el recuento total, ahí se pronuncia un veredicto oficial sobre cuál es el resultado electoral en concreto. Y a partir de ese momento se abre la etapa en la cual cada partido puede objetar las casillas en función de alguna violación a la ley. Por ejemplo,
que los votos no los hubiese recibido los ciudadanos que están acreditados como funcionarios de casilla, que hubiera habido coacción en el entorno de la casilla, que por ejemplo algunos votos nulos o algunos votos emitidos por un partido haya tenido una calificación diferente el órgano electoral. Son elementos absolutamente jurídicos que se abren a partir del veredicto oficial sobre los resultados el próximo domingo. Acción Nacional va a ejercer sus derechos en estricto cumplimiento de la ley. Ni un derecho más de los que reconoce la ley, ni una exigencia más de la que no tenga sustento también en la ley. Disculpe, pero ¿por qué no decirle a las cosas por su nombre? O sea, voto por voto. O sea, al final de cuentas, parece como que ustedes le tienen medio pánico a decir eso, ¿no? El voto por voto en nuestra ley se llama recuento total. A ver, es que, bien, y dice bien Roberto Gil, esto está en el ambiente, incluso ahí en la comunidad tuitera, dice, ya están como López Obrador, ni Dios lo mande, ¿no? De entrada. Pero la gran diferencia es esta, que la ley hoy sí dice que si la diferencia entre uno y otro de los candidatos, de los partidos, en fin, es menor al 1%, procede entonces la apertura total de los paquetes y viene el voto por voto, casilla por casilla. Es que hoy sí es al amparo de la ley y de las instituciones. La gran diferencia es que López Obrador dijo: al diablo con las instituciones, y el voto por voto, casilla por casilla, al margen de las leyes. Esa es la gran diferencia entre aquel y Acción Nacional. Un apunte adicional. La ley no dice que cuando hay diferencial del 1%, la autoridad electoral o los partidos podrán. No dice eso. Dice la ley, cuando el diferencial es menor al 1%, se abren imperativa y categóricamente los paquetes para proceder al recuento total o al voto por voto. Gracias. Gracias. Sí, me avisas.